Introducción. Hay momentos en la vida en que el silencio dice más que las palabras. Uno de esos momentos es cuando decides alejarte. Para el mundo puede parecer un simple paso, una decisión silenciosa de crear espacio. Pero en el fondo, en la mente y el corazón de una mujer, ese paso tiene peso. Despierta sentimientos que quizá no espere del todo y provoca reflexiones que quizá aún no comprenda. Al alejarte, no solo te retiras de una habitación o de una conversación, la pones frente a un espejo. Un espejo que no refleja tu rostro, sino sus propios pensamientos, emociones y miedos. Por eso, este acto, por pequeño que parezca, se convierte en algo profundo. No se trata de castigo ni de orgullo, sino de los cambios invisibles que ocurren en el espacio que crea tu ausencia. La sabiduría estoica nos recuerda que el control no reside en los demás, sino en nosotros mismos. No puedes dictar sus sentimientos, pero tu acción, el acto de dar un paso atrás, despierta un proceso natural en ella. Al principio puede ser un shock, una reacción en contra de sus expectativas. Luego, con el tiempo, se profundiza en curiosidad, reflexión y a veces incluso crecimiento. La distancia, aunque a menudo incómoda, puede revelar verdades que la cercanía oculta. No se trata de juegos ni estrategias. Se trata de comprender la naturaleza de la respuesta humana y cómo la presencia y la ausencia moldean nuestra valoración mutua. Alejarse, en su forma más simple, es un recordatorio de la impermanencia. Nada está garantizado para permanecer, y al darse cuenta de ello, los sentimientos se agudizan. Lo que antes se pasaba por alto puede de repente sentirse valioso. Lo que antes se daba por sentado puede volverse vívidamente claro. En este video exploraremos lo que siente cuando te alejas, sin exagerar ni dramatizar, sino mediante una reflexión serena. Nos adentraremos en los espacios tranquilos de su mente y observaremos con paciencia el recorrido que pueden tomar sus emociones. Desde el primer momento de sorpresa hasta el último de aceptación, cada etapa nos dice algo no solo sobre ella, sino también sobre la frágil y hermosa naturaleza de la conexión misma. Así que caminemos juntos hacia esta comprensión, no para juzgar ni para predecir, sino simplemente para ver con claridad lo que se despliega en el silencio que dejas atrás. Primero, el choque silencioso. Cuando te alejas, la primera sensación que suele surgir en ella es una silenciosa conmoción. No es fuerte ni dramática, sino más bien una pausa en su respiración. Esperaba que te quedaras, que mantuvieras el ritmo familiar, y ahora ese ritmo se ha interrumpido. En ese espacio hay sorpresa, no porque la hayas lastimado, sino porque siente el repentino peso de tu ausencia. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Nos acostumbramos a la presencia de los demás, a su voz, a su energía, incluso a su silencio. Cuando esa presencia se retira, perturba la mente. Nos recuerda que nada es fijo, que lo que deseamos nunca está completamente bajo nuestro control. Los estoicos solían hablar de esto. No poseemos a los demás, solo el momento que compartimos con ellos, y cuando ese momento cambia, el corazón lo siente. Imagínate estar sentada en una habitación donde siempre ha habido alguien, y de repente, un día, la silla está vacía. La habitación en sí no ha cambiado, pero se siente diferente. Esa es la silenciosa conmoción que siente. No es ira, ni tristeza todavía, sino el reconocimiento de que algo en lo que se apoyaba se ha movido. En este momento, la decisión que tiene ante sí es simple, aunque no siempre fácil: resistir y aferrarse o aceptar con calma. El impacto, si se enfrenta con disciplina y resiliencia, puede llevarla a la reflexión. Quizás empiece a ver no solo lo que perdió, sino también lo que le queda, su propia libertad, su propia fuerza,
su propia capacidad para la armonía. La conmoción silenciosa, entonces, no es un final. Es la apertura de una puerta. Y tras esa puerta se encuentra la posibilidad de crecimiento, si se permite atravesarla con tranquilidad. 2. El espacio de la incertidumbre. Tras el primer momento de conmoción, lo que sigue suele ser incertidumbre. Es el espacio entre lo que fue y lo que será. Puede que ella no sepa por qué te alejaste ni qué significa eso para la conexión que comparten. En este tranquilo intermedio, la mente empieza a divagar, buscando respuestas aún inciertas. La incertidumbre es incómoda para la mayoría de nosotros. Los estoicos enseñaban que anhelamos estabilidad, pero el mundo no nos la ofrece. Cada vínculo, cada deseo se ve afectado por el cambio. Al alejarte, le recuerdas, sin palabras, que la vida no es definitiva. Esta constatación la inquieta al principio porque el corazón humano prefiere la claridad, incluso si la verdad es difícil. Puede que empiece a hacerse pequeñas preguntas. ¿Fue algo que dije? ¿Algo que no hice? El silencio que dejas abre espacio para que estos pensamientos fluyan, y aunque puedan perturbarla, también la invitan a la reflexión. La incertidumbre la impulsa a mirar hacia adentro, en lugar de hacia afuera. Piensa en un viajero que se encuentra en una encrucijada sin señales. No puede quedarse quieto para siempre, pero tampoco puede moverse hasta que elige un camino. Ese momento de inmovilidad, de no saber qué camino tomar, captura la esencia de este sentimiento. Es incómodo, pero también es terreno fértil. Si se permite asimilar la incertidumbre en silencio, puede encontrar claridad. Podría llegar a ver sus propios deseos con mayor claridad o reconocer la fragilidad de su apego. En esa pausa reside una oportunidad para la disciplina, la resiliencia y la armonía interior. La incertidumbre, entonces, no es un castigo. Es simplemente un recordatorio de la libertad, que cada vínculo se elige y que esa elección se hace más clara en el silencio de lo desconocido. Tercero, susurros de duda. A medida que el silencio se profundiza, surgen sutiles dudas. No siempre son fuertes, ni siquiera completamente formadas, sino que llegan silenciosamente, como tenues ecos en la mente. Puede que empiece a preguntarse sobre su valor, sus decisiones, su lugar en tu corazón. Estos pensamientos no son prueba de debilidad, son parte natural del ser humano, porque donde existe incertidumbre, la mente suele llenar los vacíos con preguntas. Los estoicos nos recuerdan que tales dudas no son el problema en sí mismas. Lo que importa es nuestra respuesta a ellas. Vivir con razón y virtud es percibir estos susurros internos sin dejarse llevar por ellos. Si se aferra demasiado al deseo, los susurros pueden convertirse en inquietud. Si los enfrenta con disciplina y claridad, pueden guiarla hacia la comprensión. La inseguridad, en su raíz, es una lucha por el control. Se pregunta si fue suficiente, si actuó correctamente, si su ausencia significa rechazo. Pero aquí, la sabiduría estoica trae calma. Nadie puede controlar los juicios de otro, solo la virtud de sus propias acciones. Medirse por la respuesta de otro es renunciar a la libertad. Medirse con el criterio de la razón y la armonía es encontrar resiliencia. Es en estos momentos de tranquilidad donde la enseñanza del desapego encuentra su lugar. El desapego no significa frialdad. Significa recordar que el ser es completo incluso sin la aprobación de otro. La tranquilidad no surge de ser deseado, sino de vivir conforme a la verdad y la disciplina. Por lo tanto, los susurros de la inseguridad pueden verse no como enemigos, sino como recordatorios. Recordatorios para volver al yo, para elegir la aceptación en lugar de la resistencia, para caminar con armonía en lugar del miedo. Invitan a pasar de la dependencia a la libertad, de la inquietud a la claridad,
Y de esta manera, incluso la incomodidad de la duda puede convertirse en una maestra. La guía hacia la resiliencia, hacia un sentido más profundo de sí misma y hacia la fuerza serena que surge de alinear la vida con la razón y la virtud. Cuarta, preguntas sin respuestas. Cuando se abre un espacio entre dos personas, la mente empieza naturalmente a buscar explicaciones. Puede que se encuentre haciéndose preguntas que rondan silenciosamente en sus pensamientos. ¿Por qué se fue? ¿Qué significa esto? ¿Volverá? Estas preguntas parecen urgentes, pero a menudo no tienen una respuesta clara. Y es aquí, en esta búsqueda incesante, donde reside gran parte de nuestra lucha humana. Deseamos certeza. Deseamos la tranquilidad de saber. Sin embargo, la vida rara vez nos concede este don. Los estoicos nos recuerdan que muchas cosas escapan a nuestro control, y los juicios o decisiones de otra persona pertenecen a esa categoría. Exigir respuestas de lo que no nos corresponde es crear sufrimiento innecesario. Aún así, es un comportamiento común, profundamente humano. La mente se aferra a la idea de que si tan solo pudiera comprender, la paz regresaría. Pero la paz no proviene de forzar la claridad, sino de aceptar que algunas preguntas puedan permanecer abiertas. De hecho, la libertad de descansar en la incertidumbre es señal de resiliencia y armonía interior. La razón nos dice que toda acción tiene sus causas, aunque estén ocultas a nuestra vista. La virtud nos llama a no perseguir incesantemente lo que nos supera, sino a centrarnos en lo que está dentro de nosotros, nuestra conducta, nuestra disciplina, nuestra respuesta. Al dirigir la mirada hacia el interior, descubrimos una fuerza que ninguna pregunta sin respuesta puede debilitar. Así que, cuando surgen las preguntas, el camino estoico no consiste en silenciarlas con dureza, ni en consentirlas sin cesar, sino en observarlas con sereno desapego. Decir, estas preguntas están aquí, pero no tienen por qué dominarme. Y en esa aceptación comienza a surgir una serena claridad, no de las respuestas, sino de la fuerza misma de la tranquilidad. 5. El peso de la ausencia. Con el paso del tiempo, la simple ausencia se hace más notoria. Lo que antes se daba por sentado, una presencia, una voz, un ritmo familiar, ahora pesa más por su ausencia. Este es el peso de la ausencia, no un vacío dramático, sino la firme conciencia de que algo que una vez estuvo cerca ha retrocedido. Los seres humanos a menudo comprendemos con mayor claridad el valor de algo cuando ya no está a nuestro alcance. Los estoicos lo veían como parte natural de la impermanencia de la vida. Atravesamos nuestros días asumiendo estabilidad, pero todo lo que atesoramos es solo prestado por un tiempo. Una persona, un momento, incluso los más pequeños gestos de cercanía. Todo está sujeto a cambios. Cuando se desvanecen, recordamos que nada nos pertenece de forma permanente. Para ella, esta ausencia no se trata solo de extrañarte, sino también de confrontar su propio apego. El deseo puede generar dependencia, y cuando ese deseo no se satisface, el corazón se siente intranquilo. Sin embargo, esto también puede convertirse en una lección. La ausencia muestra dónde la dependencia ha crecido silenciosamente y dónde se puede recuperar la libertad. El camino estoico nos invita a afrontar la ausencia con aceptación, no con resistencia, a verla no como crueldad, sino como una oportunidad para recordar lo que está bajo nuestro control, nuestro carácter, nuestra razón, nuestra virtud. Al practicar la disciplina, el peso se aligera, y al elegir la armonía, el anhelo puede transformarse en reflexión en lugar de inquietud. La ausencia, entonces, no es solo pérdida, sino también perspectiva. Permite espacio para la gratitud, para la claridad, para reconocer que la presencia nunca debe darse por sentada,
y en ese reconocimiento reside una libertad serena, la libertad de valorar lo que tenemos mientras está cerca y la fuerza para mantener la calma cuando no lo está. 6. El despertar de la frustración. Cuando la ausencia persiste, puede despertar una frustración silenciosa. No siempre es ruidosa ni visible, pero se mueve bajo la superficie como una corriente lenta. Quizás se pregunte por qué te alejaste, por qué sus palabras o su presencia ya no tienen el mismo valor. Esta agitación tiene menos que ver con la ira hacia ti y más con la lucha interna entre el deseo y la realidad. La frustración suele surgir cuando las expectativas encuentran resistencia. Los estoicos lo comprendían bien. Sufrimos cuando exigimos que el mundo se ajuste a nuestros deseos. En las relaciones, imaginamos cómo debería actuar, hablar o permanecer cerca el otro. Cuando esa visión no se materializa, la tensión crece en nuestro interior. Su frustración, entonces, no se trata solo de ti, sino de la fragilidad de las expectativas mismas. Sin embargo, este sentimiento, si se afronta con razón, puede convertirse en una guía en lugar de una carga. Revela dónde el deseo ha superado la aceptación y dónde la libertad se ha transformado en apego, porque si se busca la armonía, no reside en controlar al otro, sino en dominar la propia respuesta. La disciplina del estoicismo invita a un cambio sutil, ver la frustración no como un enemigo, sino como una señal. Señala la brecha entre lo que deseamos y lo que la realidad nos ofrece. Para cerrar esta brecha, no forzamos al mundo, sino que nos alineamos con él. Ella podría llegar a comprender que su paz no depende de tu presencia constante, sino de su propia capacidad de tranquilidad y resiliencia. Así, la agitación de la frustración puede conllevar un don oculto, puede alejarla del deseo inquieto y llevarla hacia la serena fuerza de la aceptación. Y en esa aceptación, la armonía regresa silenciosamente, como agua quieta después de la tormenta. 7. Mirando hacia el interior. Tras las oleadas de conmoción, duda y frustración, suele llegar una fase más tranquila, la introspección. Con tu ausencia creando espacio, su atención comienza a desplazarse de ti hacia sí misma. Es aquí donde la reflexión se arraiga. Puede empezar a notar no solo lo que siente, sino también por qué lo siente. Este es el comienzo del autoexamen, un camino que los estoicos valoraban profundamente. Los seres humanos solemos buscar causas en el exterior, culpando a otros, a las circunstancias o al destino. Sin embargo, la sabiduría reside en mirar hacia adentro. Al mirar hacia adentro, podemos preguntarnos: ¿qué revelan mis reacciones sobre mí? ¿Qué revela mi inquietud sobre mis apegos? Estas preguntas no siempre nos reconfortan, pero abren la puerta a la claridad. Los estoicos enseñaban que la virtud reside en el autodominio, la disciplina sobre nuestros deseos, la armonía en nuestros pensamientos, la libertad de aquello que no podemos controlar. Al observar su propia mente, comienza a ver dónde ha cedido demasiado poder al anhelo o dónde ha puesto su paz en manos de alguien más. Esta comprensión, aunque silenciosa, es poderosa. La reflexión interior no borra sus sentimientos ni le exige negarlos, más bien le permite verlos con desapego. Las emociones como huéspedes pasajeros, no como gobernantes permanentes. Esta práctica desarrolla resiliencia, la que no depende de si el otro se queda o se va. Reflexionar sobre sí mismo, entonces, no es retirarse, es regresar. Un retorno a su propia fuerza, a su propia libertad, a su propia capacidad de tranquilidad. Y en este retorno, la ausencia que una vez sintió pesada puede convertirse en una maestra, guiándola de regreso a la armonía que existe en su interior. 8. Midiendo su corazón. En la quietud que sigue a la reflexión, ella empieza a medir su corazón, no con balanzas ni números, sino con serena honestidad. Tu ausencia se convierte en una especie de prueba.
no para ti, sino para sus propios sentimientos, ¿te añora por un cariño genuino o simplemente porque el deseo se resiste a soltarte? ¿Valora quién eres o solo el consuelo de tu presencia? Estas son preguntas que la ausencia suele suscitar. Los estoicos nos recuerdan que el verdadero afecto no puede confundirse con la posesión. Amar en armonía es desear el bien para el otro, incluso sin aferrarlo con fuerza. Al medir su corazón, se enfrenta a esta distinción. El apego basado en el miedo y la dependencia genera inquietud. El afecto guiado por la virtud y la razón brinda calma. Esta evaluación silenciosa no siempre es fácil. Los seres humanos a menudo confundimos el deseo con el amor, o la comodidad con la devoción. Sin embargo, cuando surge la oportunidad, la verdad se aclara. Ella puede ver dónde sus sentimientos son fuertes y dónde están moldeados más por la costumbre que por la profundidad. También puede reconocer los límites de su control, que el valor de su amor no reside en si correspondes, sino en si su afecto está guiado por la honestidad y la libertad. El camino estoico no consiste en negar la emoción, sino en moldearla con la razón. Analizar su corazón le permite ver si su amor está alineado con la armonía o si está nublado por el miedo. Y en ese reconocimiento se acerca a la libertad de amar sin aferrarse, de preocuparse sin perderse, de valorar la conexión sin dejarse esclavizar por ella. De este modo, la ausencia no solo pone a prueba sus sentimientos, los purifica, dejando atrás lo que es real, estable y acorde con la virtud. 9. La atracción hacia la conexión. Tras un tiempo separados, suele surgir una atracción silenciosa, un suave deseo de conectar, de reconectar. Este sentimiento es natural, pues los seres humanos estamos hechos para la compañía. Buscamos cercanía, no solo por comodidad, sino también porque nos atrae la armonía con los demás. Al alejarse, ella podría sentir esta atracción con mayor claridad, ya que la ausencia despierta el valor de la presencia. Los estoicos, sin embargo, nos recuerdan que el deseo debe observarse con razón. Anhelar la conexión no es malo, pero cuando el anhelo se convierte en necesidad, perturba la tranquilidad. La atracción hacia ti puede conllevar belleza y peligro. Belleza, si surge del afecto genuino. Peligro, si la impulsa el miedo a la soledad. La diferencia radica en si se busca con libertad o con dependencia. Este momento de anhelo le ofrece una opción. Puede intentar acortar la distancia simplemente para calmar la incomodidad, o puede abordarlo como un acto de cuidado libre de desesperación. En el primer caso, se inquieta. En el segundo, permanece en armonía consigo misma. El camino estoico no consiste en rechazar la conexión, sino en abordarla con disciplina y claridad. Reconocer que el amor es más fuerte cuando se da libremente, no cuando se aferra a él. Si ella honra esto, la atracción hacia ti se convierte en algo tranquilo, no frenético, un suave recordatorio de lo que valora, sin perder su propio equilibrio. Así, la atracción hacia la conexión no se trata solo de deseo. Es una oportunidad para que ella ponga a prueba la fuerza de su corazón, para ver si su búsqueda surge del miedo o de la virtud. Y cuando se guía por la razón, esta atracción puede conducir no al enredo, sino a un vínculo más profundo y libre. 10. La calma de la aceptación. En la etapa final, tras las silenciosas tormentas de la duda, el anhelo y la reflexión, suele llegar la quietud, la calma de la aceptación. Es aquí donde ya no se resiste a tu ausencia ni se obsesiona con lo que significa. En cambio, empieza a ver las cosas como son, sin la niebla del deseo ni el peso de las expectativas. Esta es la claridad de la que hablaban los estoicos. La libertad que nace no de conseguir lo que queremos, sino de alinearnos con lo que es.
La aceptación no es indiferencia. No significa que te olvide ni que niegue lo que siente. Significa, más bien, que aprende a controlar sus sentimientos con equilibrio. Puede reconocer el cariño, el anhelo, incluso la tristeza, y al mismo tiempo reconocer que estas emociones no la definen ni la atan. En este estado, su corazón sigue abierto, pero su paz ya no depende de tu regreso. La disciplina de la aceptación transforma la ausencia en una maestra. Le recuerda que todo vínculo es temporal, cada momento fugaz. Aferrarse con fuerza es sufrir cuando la vida cambia. Aferrarse a las cosas con ligereza, con gratitud, es permanecer en armonía cuando llega el cambio. Descubre que la verdadera fuerza no reside en controlar el curso de los pasos ajenos, sino en dominar su propia respuesta. De esta calma emerge una libertad serena. Ella se siente completa, contigo o sin ti. Si sus caminos se cruzan de nuevo, puede atenderte con honestidad, sin desesperación. Si no, lleva en sí la resiliencia para seguir adelante con serenidad. Esta es la esencia de la sabiduría estoica: amar sin perderse, cuidar sin aferrarse y mantenerse firme sin importar lo que la vida nos depare. En la calma de la aceptación, ha medido su corazón, enfrentado sus dudas, soportado su anhelo y regresado a su centro. Lo que comenzó como conmoción se ha transformado en claridad. Y de esta claridad surge no la amargura, sino la serenidad. Ya no se resiste a la verdad de las cosas, vive en armonía con ellas. Este es el poder silencioso de la aceptación, la capacidad de encontrar la armonía no cambiando el mundo, sino cambiando nuestra relación con él. Y en ese cambio se restaura la paz. Conclusión. Al final, su viaje a través de la ausencia no se trata de pérdida, sino de descubrimiento. Aprende a afrontar la conmoción, la incertidumbre, el deseo y el anhelo, hasta que finalmente llega a la aceptación. Y aquí reside una reflexión que puede sonar inquietante. A veces, alejarse es la forma más sincera de amor, porque el amor, cuando se guía por la razón y la virtud, no siempre significa estrechar lazos. También puede significar dar espacio para el crecimiento, incluso si ese crecimiento ocurre a distancia. Esta idea desafía nuestro deseo natural de aferrarnos, pero nos invita a ver el amor no como posesión, sino como libertad. Cuando liberamos la necesidad de controlar, abrimos el camino para que surja la armonía, ya sea juntos o separados. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has sentido las lecciones silenciosas que surgen cuando alguien se aleja? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Me encantaría leerlas y conectar contigo.